Corán, el de la democracia es, muy pragmáticamente, la Carta de las Naciones Unidas, que es antes que nada una ley de rango superior. La mayoría de los países árabes han firmado esa carta y de ese modo se encuentran regidos por dos leyes contradictorias. Una ley que concede a los ciudadanos la libertad de pensamiento y una sharia que la condena. En su interpretación oficial, articulada en torno a la obediencia. La mayoría de los musulmanes que tienen acceso desde muy temprano al Corán jamás han tenido ocasión de leer esa carta o de familiarizarse con sus conceptos claros. ¿En qué condiciones firmaron muchos países esta carta, misma que los comprometía con la necesidad de impulsar en sus naciones procesos democráticos elementales que en muchas ocasiones no han llegado a fertilizar ningún horizonte? Al momento de la firma de la carta, muchos estados musulmanes salían de una humillante ocupación colonial, de modo que parecía que hacían lo necesario para ocupar un lugar de socios con su ex colonizador. De modo tal que luego de la Segunda Guerra muchos países musulmanes parecían impulsar y crear democracias parlamentarias que echaban por tierra la identidad entre nación islámica y ley coránica. ¿Pero qué sucedió con esto? Si desde 1948 Arabia Saudita, uno de los primeros firmantes de la Carta, hubiera movilizado su gigantesco aparato educativo y de propaganda en su red bancaria para explicar ese artículo 18 y recordar que un Estado laico no es tanto un Estado de funcionarios, mulhid, ateos, como un Estado que prohíbe a sus agentes dilapidar los fondos públicos para hacer propaganda de su interpretación del Islam, la faz del mundo musulmán habría cambiado. Si los estados hubieran optado por la vía de la democracia representativa, no habríamos asistido a uno de los milagros del siglo, unos presidentes de repúblicas árabes que tienen unos reinados tan largos como los reyes. ¿Qué ofrecían esos regímenes? ¿Qué clase de democracia y para quiénes iba dirigida? Si citamos el clásico ejemplo del presidente Bourguiba en Túnez, quien monopolizó los medios de comunicación y las escuelas para imponer a los ciudadanos la conveniencia de la modernidad y la inconveniencia de la tradición, idea que introducía por la fuerza de la propaganda, negaba en esencia lo central de toda democracia, la libertad de pensamiento y la participación en las decisiones. El aparato electoral no creó otra cosa que confusiones de dimensiones mayúsculas entre los ciudadanos que una vez más no terminaban de entender ni el sentido de la democracia, ni su utilidad, ni sus probables beneficios. Esta confusión abrió las puertas a las ideas integristas, quienes vieron en la separación entre Islam y Estado un olvido absoluto de los componentes que identificaban el mundo islámico, su religión. Ello daría lugar a una cultura cuyo suelo propicio para absorber indiscriminadamente una cultura extranjera, amenazante, y cuya propaganda parecía no ir más allá del consumo masivo y el libertinaje. Ese fue el manejo integrista. En algún punto de la mentalidad musulmana parece inverosímil que el Islam pueda sobrevivir solamente en un estado laico, pese a los por demás ejemplos evidentes del cristianismo o el judaísmo de cientos de naciones. El Estado laico no ha liquidado la religiosidad, lo que ha liquidado es su impune monopolización por parte del Estado y han utilizado sus aparatos de educación y comunicación para servir a la liquidación de esa manipulación, cosa que de hecho no pudo suceder en muchos países árabes. Este sería uno, entre muchos otros motivos, del eventual fracaso de los principios pregonados por la Carta de las Naciones Unidas, firmada por muchos países árabes. De ahí que desde el momento de su firma, esta sufriera una serie de enmiendas que terminaron por anularla nuevamente a favor del irrestricto respeto a las leyes religiosas. Por ejemplo, cuando se es una mujer árabe, una no puede reprimir las carcajadas al leer las enmiendas de la República Egipcia del artículo 9 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con respecto a la mujer, de 1979, firmada por los diplomáticos faraónicos en 1980.
No os perdáis aquel misa que aquellos venerables presentaron como reserva, y llegaréis a entender por qué las Naciones Unidas, las masas las perciben como formando parte del teatro del absurdo. Reserva, dice Mernissi, sobre las disposiciones del artículo 16 relativas a la igualdad del hombre y la mujer para todas las cuestiones que se derivan del matrimonio, durante el matrimonio y el momento de su disolución, y no deben ir en contra de las disposiciones de la Sharia. Estas deben estar por delante de todo. Ahora bien, todo esto tiene para estas alturas un trasfondo histórico que, de no ser explicado, tiende a polarizar el llamado fracaso de procesos democráticos en el mundo islámico. Habíamos mencionado que atribuir la identidad democracia mal a un simple interdicto de carácter retrógrado religioso produce, lejos de una comprensión del conflicto, su trivialización. Hemos visto como autoras como Mernissi y Benazir Bhutto buscan las causas de este conflicto en la historia social y política del mundo islámico. Nos hemos referido en un momento a esa historia cuando las corrientes humanistas fueron reprimidas hasta el punto de tener uno de los episodios más violentos y traumáticos de la historia árabe. Mernissi se referirá a otro de los momentos más significativos de esta historia, precisamente en los albores mismos de la fundación del Islam. Dice: la libertad de opinión y de religión, de la que habla la Carta de las Naciones Unidas, reactiva en la visión musulmana ese shirk que etimológicamente quiere decir sencillamente asociar y también participar, y que tiene una carga negativa, pues coincide con el desorden y la confusión de antes del año 630, fecha de la conquista de la Meca, cuando el profeta ordenó echar debajo de sus pedestales a todos los dioses. En esta historia encontramos la ubicación de temas básicos que se sitúan como centrales para dar lugar a la entrada del Islam en la democracia: la libertad individual y la exclusión de las mujeres de la vida pública, exclusión directamente vinculada a la manera en cómo llegó a imponerse el monoteísmo en el mundo árabe. De los 360 dioses preislámicos y que componían y sostenían de la Kaaba, las diosas eran precisamente las más poderosas. Diosas que, lejos de expresar los pseudovalores femeninos, chapoteaban, como dice Mernissi, en los baños de sangre de los sacrificios que exigían. La violencia estaba asociada con lo femenino en la visión que el Islam en sus primeros días de vida tenía de su pasado infiel, de modo que la imposición del velo tuvo que ver primeramente con esa identificación entre mujeres y con violencia, que en tanto pertenencia a un pasado infiel debía ser dominado por un presente puro, un presente que debía eliminar todo aquello que pertenece al caos preislámico. Eliminar ese caos y esa violencia tuvo que ver con el contrato social que el Islam tuvo que realizar para instaurarse: la paz contra la libertad. Antes del año 630, cientos de dioses y diosas poblaban el cielo árabe. Sin embargo, esta diversidad que expresaba a su vez la diversidad y pluralidad de creencias, acciones y pensamientos entre la población, lejos de garantizar el orden y la paz, parecía promover la violencia. Así, la pluralidad y la libertad individual de pensamiento quedó identificada con la fuente de toda discordia, de todo desenfreno y de todo egoísmo. La nueva religión propone el sacrificio de esa libertad a cambio de la paz, a cambio de la unidad de una comunidad que se dividía en mil pedazos y en mil ideas. Para los árabes, dice Bhutto, del año 630, reducir la libertad de pensar significaba destruir no solo los 360 dioses de la Meca, sino también los miles, por no decir millones de diosesillos creados cotidianamente por aquellos en sus casas durante sus desplazamientos por el desierto. Así, el imaginario islámico frente al pasado tiene una doble arista. Por un lado, el pasado réprobo, infiel y violento preislámico, y por otro, un pasado glorificado, idealizado, es decir, la fundación del Islam.
El primer pasado, el negativo, está ligado a la ignorancia y sobre todo al mal. Es un pasado el cual es necesario velar, poner el velo como se hizo y hace con las mujeres. Velar para esconder o no ver la terrible potencia, el portentoso poder que hay detrás de eso que se vela. Por ello hay que negarlo, invisibilizarlo. El pasado y lo femenino son los dos polos que permiten meditar sobre la fuente de todo lo que parecería un terror, de todo lo que parecería la diferencia. Esa diferencia que se justifica con la enorme violencia de aquel pasado en el que el mal parecía proliferar gracias justamente a la pluralidad de creencias, a aquellas diosas que reinaban avasalladoramente sobre la tierra. Del reinado de estas diosas quedó un profundo miedo a las mujeres. A ellas se les asoció con el poder de la diferencia y a la diferencia con el poder de la violencia. Las mujeres fueron encerradas como encerrado quedó ese pasado que enaltecía la libertad y la pluralidad a un costo muy alto, la imposibilidad de cohesionar en torno a ideas comunes a la población. Bien pronto se encerró a las mujeres silenciadas, se les excluyó de la vida política y religiosa. Para ello, señala Mernissi, en la historia árabe, todo intento de renegociar el papel de las mujeres dentro de la sociedad parecería implicar una especie de reconciliación con aquel tiempo oscuro con el cual el poder de lo femenino irrumpía hasta reinar avasalladoramente. Y le remite a aquel tiempo cero. La violencia, dice Fátima Mernissi, preislámica, era tal que muchas tribus no respetaban siquiera el mes haram, el mes que estaba prohibido matar y cazar. Al-Usa, la diosa, se enviará para siempre la memoria del desorden y los asesinatos de la ciudad. La invisibilidad y represión de la mujer implica a su vez hacer invisible ese tiempo que se quiere cancelar, ese tiempo infiel caracterizado por la diferencia, la ausencia de la mujer y la ausencia de la amenazante diferencia. Esta ausencia creó un imaginario ideal en el cual la comunidad quedaba garantizada bajo el signo de la homogeneidad y la renuncia a las creencias, deseos y apetitos individuales. Por ello, de la violencia en las ciudades ancestrales, las mujeres fueron víctimas más pacíficas y los chivos expiatorios más silenciosos. Los califas jamás les tuvieron ningún respeto. En cuanto se anunciaba la crisis, ellas y el vino eran todo lo primero que era condenado. Las mujeres y el vino fueron durante siglos la fuente de todos los males. Desvelar a las mujeres para el mundo musulmán implicaría desvelar ese pasado y los conceptos que surgen en torno a él. Pero no es solo ese pasado el que amenaza con irrumpir junto con la amenaza de irrupción de las mujeres. Es justo la diferencia, la tolerancia, la modernidad y la democracia lo que brotaría de la emancipación de las mujeres. Por ello, mientras las mujeres sigan siendo silenciadas de esa manera, las puertas de la democracia están cerradas. A mayor infiltración de las mujeres de los ámbitos que les son prohibidos, mayor negación a la irrupción de estos procesos. Nunca las mujeres han sido más vigiladas que cuando se infiltran en esos dominios. Por ejemplo, en el Irán de la segunda mitad del siglo XX, ellas fueron más vigiladas que nunca cuando llegaron a constituir el 19% del personal docente de las universidades. Por ello, la batalla contra las mujeres no se dirige a todas, sino a aquellas que obliguen de una u otra manera a la reflexión sobre los derechos individuales. Parece entonces que ellas representan con todo esto ese rostro, el de Occidente, que avasalla con su extranjería, su extrañeza, su maldad y sobre todo su democracia. La monstruosidad, dice Sabat, de la mujer moderna frente al modelo tradicional no radica tanto en su acceso al saber como en el hecho de reivindicarse
en su ciudadanía. La modernidad es la emergencia de la mujer como ciudadana, que de golpe transforma la naturaleza del Estado. Por ello, la llamada a la tradición, al velo, a la represión de las mujeres, arbitrariamente asegurada en los principios de la religión, como asegura Al-Sadawi, parece no tener nada que ver con la religión, sino con la necesidad de deslegitimar políticamente la presencia de las mujeres en el mundo público. Ahí la religión es solo una arma eficaz de una política de represión. Podemos afirmar que las tesis de las autoras son consistentes, es decir, explicar el conflicto Islam-democracia desde la historia misma del Islam puede ayudarnos a comprender sin prejuicios irreflexivos que entorpecen la comprensión del fenómeno la cantidad de factores en la historia sociopolítica de las naciones árabes que han contribuido al conflicto y atropellado el proceso de democratización de los países árabes. La posición de nuestras autoras nos ayuda a rebatir visiones simplistas sobre el fenómeno que reducen a aquellas naciones a explicar su complejidad, reduciendo los argumentos a una especie de salvajismo retrógrado religioso que, no obstante, en ocasiones muchas dimensiones de los fundamentalismos parecen alimentar. Bernice pone en el tapete de la discusión factores históricos, sociales y políticos que, aun cuando no necesariamente explican el fenómeno en su totalidad, nos aporta elementos para hacer un estudio más serio y complejo de un fenómeno que, traducido en la simple irreflexividad identidad de García Márquez, lejos de ayudarnos a comprender cómo es que se ha llegado en ocasiones a esa identidad, nos sume en la misma ignorancia e irreflexividad que creemos constituye aquella identidad. Efectivamente, el pasado, la tradición de un pueblo proyecta y explica la constitución y el movimiento de un presente. Sin embargo, el pasado o la tradición no es un objeto inamovible que determine ineluctablemente los procesos presentes o futuros. Lo que quiero decir es que, si bien me parece fundamental explicar desde la especificidad y particularidades de un pueblo la visión de la democracia como fuente de malignidad, ello no explica en modo alguno la represión y violencia indiscriminada, así como tampoco, y esto es lo que busco explicar Bernice, autoriza a tener visiones sobre reduccionistas de esa historia o bien medirla con los parámetros de otras historias que nada tienen que ver con aquella y que se pretenden como modelos únicos, autorizados, tanto para juzgar la historia de otros pueblos como para querer imponer modelos de sociedad, de conducta, de política que se pretenden universales. Pero del mismo modo, un contexto, una singularidad, tampoco puede permanecer en la irreflexiva autorreferencialidad que podría justificar e impulsar con tal pretexto todo tipo de violencia. Y lo digo categóricamente, Safiya Hussaini no debe ser lapidada en ningún lugar del mundo, en ninguno, absolutamente en ningún lugar del mundo. Muchas gracias. Les agradezco mucho, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Tenemos todavía algunos minutos. Sí, doctor. Me gustaría que si se pudiera aclarar o decirnos si esta situación a la que se refiere usted es el Islam como religión o de los países árabes como países árabes que se ha estado mencionando, y preguntar si fuera el primer caso, si el Islam como religión actúa de la misma forma en países que no son árabes, como Turquía o Bangladesh o Malasia o todos estos países africanos. Subsaharianos, si me pudiera abundar un poco en ese estilo. Ellos dirían que sí, en la medida en que están musulmanizados, ¿no? Estos países como Turquía o en el caso del norte de África u otros, ¿no? Incluso el carácter no laico, digamos, del Estado se debe precisamente a su
musulmanización, digamos, no arabización. Entonces, en este punto lo veían de esta manera, ¿no? Y, perdón, la otra era... Sí, que si era el Islam como religión la que sí, estaba ocasionando esta situación. Así es. Por esto que también podríamos ver países árabes que no son musulmanes, son plenamente musulmanes, como el Líbano. Así es. Son árabes, pero no son musulmanes. Así es. Sí. Y fundamentalmente estarían haciendo un vínculo entre un Estado no existente suplido por la ley religiosa, básicamente, aunque no sea árabe, pero sí suplido por la ley religiosa. Sí, bueno, a mí lo que me parece más terrible es que, por ejemplo, estados como Turquía, que supuestamente eran laicos, que se están convirtiendo, se están islamizando cada vez más en el sentido negativo de la palabra, ¿no?